Ya. Ok, atención. A ver, esta es la pauta. Ahí estoy mostrando, ¿ya? Más o menos, ¿ya? Por ejemplo, ¿se ve, verdad? Sí, profe. Ya, ahí está, miren. Esa es la parte 1, el primer gráfico, ¿ya? El segundo gráfico, el segundo de la parte 2 es esta, que es la clausura, ¿sí? El tercer gráfico es el punto interior, ¿ya? Todos los bordes no están incluidos, obviamente, solamente la parte interior. Punto de acumulación es ese conjunto. La frontera son las líneas y cada conjunto caracterizado, ¿ya? Luego viene el ejercicio 2, que es determinar el dominio. El dominio es todo, pero menos el puntito que está en el origen, ¿ya? Es todo R2, pero menos el origen. Y ahí lo tienen, ¿no? Y la B, el conjunto de nivel, cuando n es 0, es el conjunto vacío, en este caso, ¿no? Y para el 1, nos da justamente una circunferencia de radio 1 partido, raíz cuadrada de 1 partido E. Y eso es, ¿no? Súper simple estuvo la prueba. No sé si coincidirán con la que ustedes tienen, ¿ya? Bien. Eso lo voy a publicar igual en la plataforma. Ahora, estábamos viendo continuidad, ¿cierto? Vimos continuidad y ahora vamos a ver diferenciabilidad, chiquillos, ¿ya? Vamos para allá entonces. Diferenciabilidad y vemos la teoría. Siguiente. A ver. Aquí debería estar. Ya veamos diferenciabilidad. Ok, aquí tenemos. Bien. Ya. Bueno, aquí no está esto. Esto no está contenido. Voy al apunte mejor. En el apunte. Ya. Aquí está. Ok, ya. Vamos a ver el apunte, ¿ya? Tengo la clase en la diapositiva, pero no está actualizada, así es que elijo el apunte y vamos a cambiar de pantalla con el apunte. Y ahora nos vamos a diferenciabilidad. Aquí mismo. Bien. Bien, estimados y estimadas estudiantes. Miren. A ver, este tema de diferenciabilidad en cálculo multivariable, ¿sí? Es muy importante, es muy interesante, mis estimados estudiantes. Porque la mayoría de los problemas que existen, ya sea del área abstracta de cualquier ciencia y en particular en el área de ingeniería, la diferenciabilidad juega un rol importante, porque esto involucra límites, ya límites de funciones que son continuas o no, para cubrir y optimizar espacios también, para optimizar materiales también. Cuando digo optimizar materiales se refiere a utilizar el material necesario, ¿no? En cantidad. Estamos hablando, viendo por peso, etc. Y por otro lado, ver también la necesidad de la utilización de alguna herramienta matemática para el cálculo, por ejemplo,
de áreas en la utilización de una construcción en particular, ¿ya? Cuando uno habla de optimización es porque se piensa en que el material que se va a utilizar, ojalá el costo sea menor. Cuando el costo es mínimo, se habla de optimización. Y cuando la ganancia es máxima, se habla también de optimización, ¿ya? Pero va a haber un momento en que se busca el equilibrio, que también se habla de optimización, ¿ya? Para mí este tema es muy importante, ya que destaco, ya voy a ser autorreferente, el trabajo de tesis que yo hice respecto a mi grado de magíster, lo hice con el tema de diferencialidad, ¿no? Ustedes recuerdan, si yo le había comentado algo de una película, Mente Brillante, ¿les comenté a ustedes si o no? Sí, profe, parece que sí. Sí lo conté, ¿no? Ya. Tiene que ver con esta parte de la optimización y de la diferencialidad. Bien, entonces veamos de qué manera vamos a enfrentar este nuevo tema, ¿ya? En primer lugar, yo lo que puedo decir es que vamos a buscar herramientas similares al del cálculo 1, cuando vimos derivadas, ¿sí? En cálculo 1 la derivada lo hacíamos con respecto a una variable, ¿ya? Ahora, esta derivada en sí, entre comillas, lo vamos a hacer no con una variable, sino mínimo van a haber dos variables. Y la pregunta es, ¿se puede hablar de derivadas igual cuando la función tiene dos variables? Sí, pero también aparecen nuevas definiciones que va a depender de la necesidad que nosotros vamos a tener cuando enfrentemos algún problema en particular, ¿ya? Entonces yo ahí recuerdo a ustedes la definición de derivada cuando estamos en cálculo 1, ¿sí? Bueno, la derivada es igual al límite cuando h tiende a 0, bla, 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 ¿cierto? De una división, ¿ya? Y una manera de explicar el sentido geométrico es que la derivada viene a ser la pendiente de una recta tangente en un punto de la curva, ¿sí? Pero ahora, como estamos en R2 como mínimo, esa curva va a ser una superficie, ya que su gráfica cae en R3. Entonces, ahí el tratamiento es diferente. En cálculo 1, la derivada y la diferenciabilidad son sinónimos. Si tú hablas de derivada, la derivada de la función x cuadrado es lo mismo que si tú lo comentas como, la diferencialidad de la función x de x cuadrado es lo mismo, ¿ya? Pero en cálculo multivariable, esas definiciones son distintas, ¿ya? Hablar de diferenciabilidad y de derivabilidad, de derivada, no es lo mismo. Una implica la otra. Es decir, si una función es diferenciable, entonces es derivable. Pero si una función es derivable, no necesariamente va a ser diferenciable. ¿Ok? Esas son sutilezas que aparecen en cálculo multivariable, cuando la función tiene como mínimo dos coordenadas, ¿ya? Entonces voy a partir definiendo por la parte más general. General en el sentido de direcciones, ¿ya? Después le vamos a dar ese enfoque direccional a la definición de derivadas direccionales y de derivadas parciales. Vamos a ver tres definiciones. Primero, derivada de la función. Segundo, la derivada direccional. Y la otra, derivadas parciales. Yo generalmente parto definiendo lo más general. Y a partir de ahí se va deduciendo las cosas particulares, que son derivadas direccionales, que son derivadas parciales. ¿Ok? Entonces, vamos a definir lo siguiente. Mire,
primero debemos tener una función definida en un conjunto abierto, ¿ya? Este conjunto abierto, usted sabe, ¿cuándo un conjunto es abierto? ¿Se acuerdan o no? Cuando el interior es igual al conjunto, se dice que es abierto. Pero la definición abstracta es que cualquier bola, a ver, para un elemento dado, X, del dominio, tú encuentras una bola con centro en ese elemento. Esa bola debe estar totalmente contenida en el dominio. Si no está, el conjunto no es abierto. Entonces, eso permite a que cada vez que calculemos la derivada, no lo vamos a calcular en el borde de la función. Me explico con un dibujo y ahora lo cambio de pantalla y veo la pizarra. Miren, para mí este tema, aquí me gusta este contenido. Miren, a ver. Bueno, este es un conjunto cerrado, por la forma como lo dibujé, ¿ya? Hay cerrado. ¿Ok? Pero este conjunto es abierto, un conjunto B abierto. Entonces, ¿por qué cuando trabajamos con derivadas, y eso que le quede súper claro a ustedes, con derivada, ¿por qué no trabajamos con un conjunto cerrado en general? ¿Por qué hablamos solamente de conjunto abierto? Entonces, la función va a estar definido en B en general, que está en Rn, y su dominio, perdón, y su imagen cae en R. Entonces, este es el conjunto donde trabajamos, aquí. Chuta, ¿qué es lo que ocurrió? Que sacamos el borde, que sacamos la frontera. ¿Por qué sacamos la frontera? Porque en matemática, igual que nosotros en la vida diaria, nosotros sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Y si lo sabemos, usted trata de que no lleguemos a una parte, a un límite, porque seguramente ahí puede ocurrir cualquier cosa, ¿ya? Entonces en matemática pasa lo mismo. No se quiere arriesgar y resulta que mejor se define un abierto, ya que en la frontera, por estar en la frontera, puede ocurrir cualquier cosa. Por ejemplo, puede que aquí en la frontera haya una disparidad exponencial en el borde, que se dispara al infinito, por ejemplo, ¿no? Pero también puede ocurrir lo siguiente: si se trata de una frontera limítrofe con otro país, Chile y otro país, se puede generar aquí un caos, ¿no? Por alguna actividad no esperada que se produce en los seres humanos. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto tiene sentido. ¿Por qué no se ve el borde? ¿Por qué no definimos y por qué no estudiamos las derivadas en el borde? Bien. Entonces, la primera definición dice, f es una función definida en un conjunto abierto, B. Se define lo siguiente, mire, esta es la notación bien interesante. du, f de x. ¿Ya? Después defino cada elemento. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de la f de x barra más h por u menos f de x barra dividido por h. Ya. Esto significa la derivada de la función f, ojo, en el punto x, en el vector, en la dirección del vector u. La derivada de la función f en el punto x barra en la dirección del vector u. ¡Wow! ¿Por qué me están hablando ahora de en la dirección? Bien, vamos para allá. Vamos para allá, miren. Uy, parece que no elegí un...
elegí la misma página. Miren, alumnos. Supóngase esta la superficie. ¿Ya? Esto es la f de x, y. Igual a una z. Y por aquí está el dominio, por ejemplo. El dominio. Este es el dominio de la f. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a elegir un elemento. Ponte tú el x sub 0 barra, que tiene dos coordenadas. X sub 0 y sub 0. ¿Ok? Bien. Esta derivada con respecto de f se refiere a esta f, que es la superficie, ¿ya? La superficie, en el punto x barra, que está en el dominio, ya. Este es el x barra, ponte tú. Pongamos que este es el x barra. Ahí. Entonces, la imagen de x barra cae aquí. Mira. Esa es la imagen. Esa es la f de x barra. ¿Ok? Entonces, lo que tú estás calculando es la derivada de esta imagen en el punto x barra, pero en la dirección de u. Chuta, ¿qué significa la dirección de u? Esta u está en el plano. Y esa, como vector, puede ser esta, miren. Voy a dibujarla de color verde. Supóngase que este es el vector u. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente, que nosotros vamos a calcular la derivada de esta función en x barra, pero en la dirección u, siguiendo esa dirección del vector. Ah, chuta, o sea, lo que me está indicando que me posiciono aquí con todos los puntos y debo seguir esa dirección. Si tú observas, cuando tú sigues esa dirección, es como que tienes esta curva, mira. Y como sigues esa dirección, tendrías tú más o menos esto. Esta es la recta tangente en la curva roja que está en la superficie, en este puntito, ahí, en el x barra. ¿Ok? Por lo tanto, tiene sentido también aquí que la derivada de la función en x en la dirección u también es, ¿qué cosa? La pendiente, ¿no? De la recta tangente en el punto x barra, pero siguiendo una dirección, la dirección del vector u. Por ejemplo, si la dirección u ya no es esta, sino es otra, como por ejemplo la que voy a dibujar ahora, mire. Suponte esa dirección. Entonces, tú lo que vas a hacer, ¿cierto? Es nuevamente lo mismo, trazas una curva que pase por ahí y que tenga la dirección de ese vector, que sería esta. Así, por ejemplo. Y cambia. O ahí mismo, ¿no? En el mismo puntito, ahí, y hacemos la recta. Ahí está. ¿Ok? Entonces, de esta forma, tiene sentido geométrico también esta derivada. ¿Ok? Ya, esto es la interpretación geométrica, pero ahora vamos más allá. Veamos los cálculos. ¿Sí? Ok. Ojo, recuerden, esto es la derivada de la función f en el punto x en la dirección u. Así se menciona. No estoy hablando todavía de derivadas direccionales. Derivada direccional es otra cosa. ¿Cachai? ¿Ya? Esto es la derivada. Después ahí hago una observación. Entonces voy a proponer un ejemplo para entender la derivada de f en el punto x barra, pero en la dirección de u. ¿Ok? Y lo voy a proponer con este ejemplo, miren. F de x, y, voy a proponer x cuadrado más y cuadrado. Eso. Ya. Por otro lado, quiero que usted observe lo siguiente. Esta función f, siendo el argumento el x barra hu barra, ¿por qué hablamos de dirección? Porque esto se parece o no a la ecuación de una recta. ¿Se acuerdan ustedes de la recta en el espacio? Sigue una dirección u.
Este sería un punto de paso, P. ¿Y se acuerdan cuál es la ecuación de la recta vectorial? Es así, ¿no? El de X barra va a ser igual al punto de paso más T veces el vector U. Fíjate. ¿Se parece o no a esto? Por eso se llama direccional, ¿no? Ya que cumple las condiciones similares de una ecuación de la recta, de una recta en el espacio. ¿Ok? Bien, veamos a ver el significado. Entonces, yo les pido que calculemos la derivada de la f en cualquier punto x, y, pero voy a elegir uno, el 1,2, para que sea inmediato. Calcular la derivada de la f en el punto 1,2, perdón, en la dirección u. U va a ser, por ejemplo, 4,3, por decirlo, ¿no? Entonces, yo les pido aquí, calcule la derivada de f en el punto 1,2 en la dirección 4,3. Listo. Bien. Ataquemos el ejercicio entonces. ¿Ya? Veamos. Aquí viene el cálculo. Con negro decimos, la derivada de la función en el punto 1,2 en la dirección 4,3 es igual a el límite cuando h tiende a 0 de la función en el x, que es el 1,2, más h, 4,3, menos la función evaluada en 1,2. Y todo eso h, dividido por h. Entonces, fíjense, veamos el cálculo. El límite cuando h tiende a 0 de la f, y aquí hacemos operaciones. 1 más 4h, 2 más 3h, menos la imagen en 1,2, dividido por h. Entonces, vamos a identificar, en primer lugar, quién sería f de 1, 4h, 2 más 3h. Sabiendo que la función es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, todo esto va a ser mi x y todo esto va a ser mi y. Reemplazo por esos valores en la función y quedaría de esta forma. 1 más 4h al cuadrado más 2 más 3h y todo eso al cuadrado. Usando la regla del álgebra, ¿cierto? Que esto es el cuadrado de un binomio, nos da 1 más 8h más 16h cuadrado, más 4 más 12h más 9h cuadrado. Si nosotros reducimos todo esto, nos estaría dando 5 más 20h más 25h cuadrado. Y estoy listo con la función 1 más 4h, 2 más 3h. ¿Y cuánto es la imagen de 1,2? Reemplazo en la función original, me da 1 cuadrado más 2 al cuadrado, y eso es 5. Perfecto. Esos valores ahora los reemplazo aquí en mi límite y calculamos así. El límite cuando h tiende a 0 de toda esta función ya lo tenemos que está ahí. Sería 5 más 20h
más 25h cuadrado menos 5 dividido h. Y esto es igual. El límite, cuando h tiende a 0, el 5 se va y nos queda 20h más 25h cuadrado partido h. Fíjate, podemos factorizar arriba un h y nos estaría dando así. 20 más 25h. Y si nosotros calculamos el límite, cuando h tiende a 0, nos da 20. Perfecto. O sea, chiquillos, en conclusión, miren, la derivada de la función en el punto, ¿qué punto era? Me acuerdo que esto era el 4,3. 1, 2. 1, 2. La derivada de f en el punto 1,2 en la dirección 4,3 es 20. ¡Wow! ¿Eso qué significa, profesor? Viene aquí la interpretación geométrica, para que le quede claro esto. Uy, se pegó. Ya, aquí miren. Es esto. X, y Z. Entonces, la función Z igual a X cuadrado más Y cuadrado es un paraboloide, ¿cierto? ¿Qué es esta? Ahí. Y tenemos esta. ¿Ok? Y el punto 1, 2, más o menos se encuentra por aquí. 1, 2, mire. Ese es el puntito 1, 2. La imagen de ese puntito es el número 5. ¿Sí? La imagen de 1, 2 es el 5, ¿no? ¿Qué es esta? Y eso vale 5. ¿Estamos? El 5 que está ahí. Esa es la imagen. ¿Ok? Pero ¿qué significa la derivada de la función? En el punto 1,2 en la dirección 4,3. Entonces dibujamos el vector 4,3. Si esto es el 1 y esto es el 2, tenemos el 4 por aquí y el 3 por acá. Entonces, el vector que yo le estoy comunicando sería este. Ese es el vector U. ¿Ok? Voy a dibujar aquí, colocar los números que corresponden, el 4 y el 3. Ese es el vector. Ahora, ese vector es la dirección. Es la dirección, ¿cierto? Que va a seguir la derivada. Entonces, el significado geométrico sería la siguiente. Observen. A ver, no se nota tan bien aquí. Bien. Así. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a pasar una curva por el punto o por la imagen que está en la superficie. Así. Voy a simular lo siguiente. A ver, tengo así, abajo, y sigue esta curva acá. Entonces, ojo que el vector está aquí abajo, ¿eh? Por lo tanto, yo voy a dibujar la curva más o menos así. A ver, de color rojo, de tal modo que no... Y aquí. Por ejemplo, así. Así más o menos. ¿Ya? Ahí. Ahí. ¿Ok? Entonces, este vector U justamente es tangente a esa curva. A ver, posiblemente... ahí. Lo voy a hacer más notorio todavía. Ahí. Y esto lo voy a puntear. Punteado porque se ve de al fondo, ¿no? ¿Ok? Ya. Entonces, significa que por este puntito de aquí hay una recta tangente. En este punto es tangente. Pero tangente que sigue la dirección de U, ¿eh? Es decir, es esto, mire. Uy, lo que pasa es que el pulso no me...
Téngame paciencia porque el dibujo quiero que me salga lo más perfecto posible. Para que usted... Oh, no, no hay caso. Ya. Ahí. Ya, entonces voy a dibujar, ojalá que me salga bien, ¿eh? El dibujito, porque debe seguir esta dirección. La recta tangente en ese punto debe ser paralelo al U, ¿eh? Eso tiene que ser así. ¿Dónde está? Lo que pasa es que estoy cambiando la posición de la tableta. Ahora sí. Ahora que me sale. Ahí está, chiquillos. Ahí está. Esa es la recta tangente en este puntito, mira ahí, de la curva roja que yo hice. Y esta justamente es L, una recta tangente, X barra, que tiene como punto de paso, fíjate, este puntito, ya, F de 1,2, por ejemplo, pero no, tiene que tener dos coordenadas. Tendría que ser así. El punto de paso sería esta, que va a ser la X, Y, que es el puntito 1, 2, por ejemplo, más TBS, el vector direccional U. ¿Ok? Esa es la ecuación de esa recta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros estamos calculando, justamente, mira, que la D 4,3 F de 1, 2, que es igual a 20, es la pendiente. ¿La pendiente de qué? De la recta tangente, de la recta tangente a la curva de color rojo, lo voy a poner a la pendiente de la recta tangente a la curva roja en el punto. ¿En qué punto sería? Dígame, ¿en qué puntito? En el punto 1,2, ¿no? ¿Ya? Eso, chiquillos. ¿Se entendió, no? Espero que sí. ¿Se entendió, mi estimada Karen Arroyo? Karen, Jerkov, ¿se Profe, entendió? ¿Ah? ¿Sí? ¿podría mostrarlo completo para sacarle una foto, por favor? A Sí, ver. se le puede sacar un poquito el zoom. Sí, sí. A ver, a ver. Más o menos así. ¿Sí? A ver si lo logro achicar un poquito más. Ahí. Ese es el sentido, ¿no? Si tenemos otra dirección, claramente va a haber una curva. Y para que le quede bastante claro, voy a mostrar mi apunte donde yo muestro ahí efectivamente esta interpretación geométrica, ¿ya? Y lo muestro aquí, miren. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Ahí está, mis chiquillos. Miren. Tengo la superficie, tengo la dirección que aquí no se ve, no sé por qué salió algo movido, ¿ya? La dirección, tengo la recta azul tangente en este puntito que lo ven, espero que se note. ¿Sí? Un poquito más grande. Ahí. ¿Ok? Tengo la curva roja, esa curva roja, ¿cierto? En el puntito azul hay una recta tangente en ese punto y la derivada del punto en la dirección tanto, justamente la pendiente de esa recta. ¿Cachai o no? Eso es lo que quería yo explicarles geométricamente, la derivada. Bien, eso es la interpretación geométrica y ahora la pregunta del milenio. Profesor, cuando queremos calcular la derivada de la función de un punto en una dirección dada,
¿Lo tenemos que hacer así siempre? ¿Qué opinan ustedes? Claro, si queremos calcular valores numéricos, como este es el caso, sí, pues lo tenemos que hacer así, pero también hay software, ya hay, la tecnología está avanzada, usted ingresa los datos y le calcula evidentemente la derivada, ¿no? Solamente usted tiene que saber interpretar ese valor numérico, porque muchas veces los cálculos, cuando uno es calculista, digamos, y no sabe interpretar los valores que te está entregando cualquier computador, es complicado, ¿no? Podemos cometer errores humanos y que se puede caer las cosas, como ha pasado, ¿no? Con dos puentes, creo. Errores de cálculo. Claro, uno dice, pero estos errores son humanos, sí, pero son errores que se pudieron haber evitado. ¿Por qué motivo? Porque es tan simple, ¿no? Son errores de cálculo. ¿En qué sentido? Usted sabe que las calculadoras, cuando uno tiene, miren, por ejemplo, ¿ya? Y esto usted lo debe saber o lo sabe, y voy a ser aburrido en esta parte. Por ejemplo, un tercio. ¿Qué es igual a un tercio, Damaris, Ávila? En decimales, Damaris, ¿cuánto es un tercio? Aquí me está contestando. Excelente. Mira, tú me escribiste 0.333. ¿Ya? Y yo le pregunto a Polet Alarcón, ¿cuánto es un tercio en decimales? Esto lo van a ver mucho mejor en cálculo numérico. ¡Oh! Aumentó la cantidad de decimales su compañera. ¡Excelente! Colocó 0,33333. Y más 3. ¿Ok? Perfecto. ¿Saben dónde se producen los errores de cálculo, chiquillos? Aquí, miren. Una alumna dijo 0,333 con 3 decimales. Otra alumna dijo con todos esos decimales. Otro alumno puede decir con infinitos 3. ¿Quién tiene la razón? La primera, segundo, tercero. Va a tener la razón aquel estudiante que considera todos los dígitos decimales. Profesor, ¿y si son infinitos? Infinitos, pues. Pero resulta que en los computadores y en las calculadoras y en los celulares y en cualquier dispositivo electrónico, dependiendo del software que está usando, utiliza una cantidad finita de decimales. ¿Cachai o no? Finita. O sea, puede utilizar 20, 200, 300, 4000, 5000 dígitos, pero aún se está cometiendo error. Esos errores que se cometen, que se van sumando al hacer una operación tras otra operación, va incrementando tu error. Por ejemplo, el error inicial puede ser este error que muchas veces se desprecia. Y es por eso que uno dice, ah, es muy pequeñito el error. Despreciémosla, usémosla con esta cantidad de decimales. Pero cuando empiezan a sumar más cosas, más números, este error, este 1 se trasladó ahora aquí. Y si usan más 20.000 operaciones, este 1 se traslada aquí. Y así sucesivamente. Imagínense si están hablando de centímetros. Y este 1 se puede trasladar aquí. ¡Wow! Y ya no sería 0,000 centímetros, sino sería 1 centímetro de error cometido por todos los cálculos. Y eso, a la larga, te pasa la cuenta. Entonces, profesor, ¿qué cálculo debo usar? ¿Qué número? Utiliza siempre los números matemáticos, que son lo más exacto. Y el más exacto es la fracción, un tercio. ¿Ok? Entonces, por eso que algunos profesores y algunas asignaturas evitan de hacer representaciones decimales, porque sabemos que eso están cometiendo errores. Pero cuando se trata de
de problemas contextualizados, el problema sí necesita hacer los cálculos con decimales. Y hay que escribirlo con todos los decimales, ¿no? Pero en este caso, un tercio, me quedo yo con el un tercio. ¿Ok? ¿Ya? Y así van sucediendo y ha ocurrido, ¿no? Y también depende de las medidas, de los aparatos que ustedes utilicen, de la confiabilidad, de las winchas cuando usted va a sumar o medir, ¿cierto? Etcétera, estimados estudiantes. Bien, esto es el primer paso de lo que es la derivada, ¿ya? Y justamente la derivada son errores que se van acumulando y por eso que hay una gama, tanto en el área de la ingeniería y de matemática, ¿cierto? Que estudian errores, cálculo de errores, y estudian tanto que buscan minimizar los errores y la encuentran, pues. Por eso que cada vez aparecen aparatos electrónicos donde la velocidad de leer los datos es mucho más rápido. La nitidez de que aparezca mejor los documentos es mucho mejor, etc. Y eso gracias a que disminuye la cantidad de errores que se puede interpretar como errores de píxeles, ¿no? Los píxeles están representados por número binario, etcétera. Bien, ahora veamos otra definición. No, más que otra definición, un cálculo. Miren, un cálculo muy bonito y que lo voy a expresar así. Calcule la derivada de la función en x, y, ojo, x, y del 1,1. Así. Es diferente a la anterior, donde la función va a ser la misma. Ojo, la misma. ¿Ya? El límite, cuando h tiende a 0, de f de x, y más h veces el 1,1, ¿cierto? Menos la función x, y dividido h. Igual, el límite cuando h tiende a 0. Voy a hacerlo de inmediato, ¿ah? H más x, perdón, más h, y más h, menos la f de x, y dividido en h. El límite cuando h tiende a 0. Y aquí lo reemplazo inmediatamente. Me queda x más h al cuadrado, más y más h al cuadrado, menos x al cuadrado menos y al cuadrado dividido h. ¿Ok? Continuamos. Entonces tendríamos igual el límite cuando h tiende a 0, el cuadrado de un binomio, ahí, y así. Esto se va, esto también se va, y nos queda lo siguiente. Luego factorizo h y me queda así. 2x, 2y, más 2h partido h. Y cuando calculamos el límite cuando h tiende a 0, la x y la y no se toma en cuenta porque es como si fuese una constante. Sale 2x, sale 2y. Ah, perdón, el h no debe estar, ¿no? Aquí debo borrar este h que está aquí. Ahora sí. Cuando h tiende a 0, esto vale 0 y me queda 2x más 2y. Perfecto, eso sería la derivada de la f en el punto x, y en la dirección 1, 1. ¿Y qué significa esto, profesor? Significa igualmente, dependiendo del punto, esto va a ser la pendiente de la recta tangente en el punto x, y, siguiendo la dirección del 1,1.
¿Ok? Listo. Bien. Voy a mostrar nuevamente la teoría. Continuamos con la teoría. Ahora vamos a ver puras definiciones para enfrentar los ejercicios, ¿ya? Y aquí les muestro. Dice así. La definición que vimos es esta, ¿no? La derivada de f en x según el vector u. Ahí está. Y ahora viene la segunda definición. Dice, cuando la df de x de u es un número real, es decir, que existe límite, se dice que f es derivable. Fíjense, derivable. Ahora estamos definiendo cuando una función es derivable. En x según el vector u. ¿Ok? Ahora, f es derivable en x según el vector u. ¿De acuerdo? Profesor, está mostrando la pizarra. Oh, no mostré la clase. Ya, ahí está, gracias. Ahora sí. Miren la definición del puntito, primer puntito. De fx de u se dice que es derivable en x según el vector u. ¿Ok? Ahí apareció la palabra derivable. Ahora veamos el otro punto. Si el u, ojo, el vector u es unitario, ojo, unitario, la derivada de la f en x, según el vector u, se llama derivada direccional de f en x en la dirección de u. Perfecto. Otra definición. Derivada direccional. O sea, chiquillo, de ahora en adelante, cada vez que usted escuche, calcule la derivada direccional, ¿qué es lo que tiene que hacer? El vector u tiene que ser unitario. Si el problema no te da un vector unitario, lo que tienes que hacer es convertirlo a unitario ese vector. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se convierte un vector a unitario? ¿Se acuerdan? Se divide por el módulo, ¿no? ¿Estamos? Bien, hay dos definiciones ya. Ahora sí, todo este tema de derivadas de f con respecto al vector u, lo podemos asociar también mediante las propiedades que tenemos, que conocemos en cálculo 1, acerca de la derivada. Si tú tienes dos funciones que son derivables, la suma de las funciones también puedes calcular su derivada de ellas, ¿no? La derivada de la suma, y ahí lo tienes, mira. Lo mismo para la resta, la derivada de la resta en el punto x, en el vector u, es ella, se resta. Y de una multiplicación de un escalar por una función, el escalar sale y se obtiene la otra derivada. Y de una multiplicación, profesor, se utiliza la derivada de la multiplicación, que es la misma de cálculo 1. No cambia eso. Y lo mismo para la división, tampoco cambia. ¿Cachai o no? Se mantiene. Eso es lo único de esta teoría. Se mantiene. Bien. Ahora viene una definición nueva. Y aquí, me había olvidado. Existen dos notaciones, miren. Una es de f de u y la otra es así. Observa eso. ¿Sí? ¿Qué te indica esto? Te indica que la derivada, ese es como un 6 al revés, la otra también. Pero generalmente se utiliza cuando se habla de derivadas parciales, ¿ya? Y para allá vamos, miren. La definición 312. Dado una f, una función definida en un abierto, y dado un punto, donde el vector u ahora es un vector donde todas las componentes son 0, salvo una componente, que es el número 1, entonces se define la derivada parcial, wow, de la función en x respecto a la y-ésima variable, y se define así, miren. Perfecto. Ok. Voy a dar un ejemplo de esto, con una función en R2, ¿ya? Vamos para allá. Y voy a usar la misma función.
Miren. Entonces, uy, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió aquí? Ya. Miren. Por ejemplo, si nosotros deseamos calcular la derivada de f en, ponte tú, en x, y, en la dirección unitaria, ¿ya? En la dirección unitaria, ese es unitario, ¿ya? ¿Cómo se calcula? Esto se llama derivada. ¿Cómo se llama esto, chiquillo? Derivada dirección. Ojo, derivada direccional, ¿eh? Porque el u es unitario. Y el cálculo es el mismo que antes. El límite cuando h tiende a 0 de la f de x más h partido raíz cuadrada de 2, y más h partido raíz cuadrada de 2 menos la f de x, y dividido por h. ¿Sí? Y esto te da un límite cuando h tiende a 0 de así, más, así, más. No estoy compartiendo pantalla, ya lo imaginaba. Ya, ahí está. El mismo ejemplo, ¿no? Dije, ahora vamos a calcular la derivada de f con respecto al vector unitario 1 partido raíz cuadrada de 2 y 1 partido raíz cuadrada de 2. Se hace el mismo cálculo, ¿ya? Pero quiero que vean cómo cambia, para que usted observe el cambio que se está produciendo. Esto con esto se va. Y todo se divide por h, ¿no? Y luego calculamos el límite cuando h tiende a 0. Y aquí hacemos esto. A ver. Factorizamos h, ¿ah? Y me queda así. Más h medio más h medio me queda h cuadrado. H cuadrado, ya, h cuadrado. Y cuando factorizo el h, se me va con el h de abajo. Se va. Entonces te queda el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. Miren. Cuando h tiende a 0, te queda solamente 2x más 2y, todo eso por 1 partido raíz cuadrada de 2. ¡Wow! Miren. ¿Qué está observando? ¿Esto se parece al anterior o no? ¿Es casi igual? Sí, solo que está multiplicado por 1 partido raíz cuadrada de 2. ¡Guau, guau, guau, guau! Interesante. Tomen nota si desean, porque ahora voy a calcular la derivada parcial. ¿Qué significa la derivada parcial? Cuando la u es igual a ¿cuánto? Por ejemplo, a 1, 0. Si es así, entonces miren, la derivada de la f de x, y del vector u, que en este caso es la dirección 1, 0, se escribe ahora de esta manera. La derivada son parciales, ¿no? De f con respecto de x. ¿Cachai o no? Profesor, ¿y si la u ahora es 0, 1? Tendríamos la derivada de 0, 1 de la f de x, y igual, como ahora el 1 está en la segunda coordenada, entonces la derivada parcial de la f va a ser con respecto de y, de la segunda coordenada de y. ¿Ok? Ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular derivadas parciales. ¿Le parece? ¿Y cuál sería una derivada parcial? Por ejemplo, voy a proponer esto. Dado una f de x, y igual a ¿cuánto?
un ejemplo siguiente. A ver, la exponencial x cuadrado por y menos y cuadrado por x. Ahí está. Guau, 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 guau. Entonces yo te pido, calcule la derivada parcial de f con respecto de x. Chuta, profesor, ¿tengo que utilizar la definición de la derivada que nos dio al inicio? No, no necesariamente. ¿Por qué motivo? Porque si usted la utiliza, es complicado calcular de esa manera, usando la definición, esa derivada de esa función. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Fíjense, se sugiere lo siguiente, que cada vez que tú quieras calcular la derivada parcial con respecto de x, tú tienes que asumir y reconocer inmediatamente que la derivada, o mejor dicho, que las variables involucradas son la x e y. Pero como estás derivando con respecto de x, tienes que tomar en consideración que la letra y, que es la segunda variable, es como una constante. Ah, profesor, entonces sería como esto. Lo pongo un y sub 0 y lo derivo así. ¿Por qué motivo? Porque ahí se transforma en una derivada con una variable nomás. ¿Por qué? Porque el i ya es una constante. Solamente como notación, ¿ah? ¿Y cómo se deriva esto? ¿Se acuerdan cuál es la derivada de la exponencial o no? Díganme, al tiro. ¿Es la misma función o no? ¿Cierto? Sí, la misma, profe. ¿Multiplicado por quién? Por la derivada del exponente. ¡Wow! Y el exponente es esta, miren. La derivada del exponente. ¿Y cómo se calcula esa derivada, chiquillos, del exponente? Se deriva con respecto de x, ¿te da cuánto? 2x y sub 0, porque el y sub 0 es una constante, ¿ah? Y en el otro caso, y sub 0 al cuadrado. ¡Perfecto! ¿Lo dejamos así? No, porque esta forma de derivar fue una estrategia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría, profesor? Quedaría así, miren. Eliminamos el i sub 0 y lo dejamos ahora con x, con i. Esa es la diferencia. Ahí está. Esa sería la derivada parcial con respecto de x de la función. ¿Cachai o no? Yo coloqué i sub 0 para que usted observe que es una constante y que estoy derivando solamente con respecto de una variable. Porque si usted no utiliza esa observación, se puede equivocar en adelante. Pero muchas veces los estudiantes ya lo saben y se familiarizan rápidamente y evitan de colocar el i sub 0 o el x sub 0. Lo evitan y la derivan nomás. La derivan y obtienen el resultado correctamente. No hay ningún problema si lo hacen así. ¿Ya? Bien. ¿Quedó claro, estimada y estimados estudiantes, o no? Las derivadas parciales, la derivada direccional y la derivada. Más o menos. Más o menos. ¿Quién me respondió eso? Yo, Nombre. Rolando. Rolando. Rolando Sí. Maggio. Ya, cuénteme, ¿en dónde tuvo problema o dificultad? Yo creo que, o sea, no sé cómo sirve, en qué momento y cómo tenemos que sacarla. Las derivadas. Sí. Lo que pasa es que el problema te va a dar la indicación. Calcule la derivada direccional, te dice. Ah, si te pide derivada direccional es porque el vector u que te están dando, porque así te lo van a dar, ¿eh? Lo tienes que convertir en unitario, nada más. Y calcular la derivada usando la definición. Y si te piden la derivada parcial,
tienes que usar el esquema que acabamos de hacer. Por ejemplo, a ver, mi estimado Rolando, yo te entrego una función súper bonita, la misma de antes. Si te pido la derivada parcial de f con respecto de y, ¿cuál sería tu respuesta? Inmediatamente. El límite de la Ya, función. no utilices el límite aquí. Ahí está el tema. No hay que utilizar límites. ¿Por qué? Mira esta notación. Esta notación La ya te está derivada. indicando. Claro, hay que derivar esta función. Deriva esta función con respecto de y. La x lo dejas constante. Así. La derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. ¡Excelente! 0. Y la derivada de y al cuadrado, porque está derivando con respecto de y, ¿cuánto es? 2i partido 2. No. No, 2i solamente. Esa es tu respuesta. 2i. La derivada parcial de la f con respecto de y, 2i. Y con respecto de x, ¿cuál sería? El tiro. 2x. Eso, mi chica. ¿Entendiste ahora o no? Sí, un poco ahora sí. ¿Ok? Perfecto. Perfecto. Me cansé, chiquillos. Lo dejamos ahí. Oh. Ya. Cuídense, pórtense bien quedándose en casa. Va a haber una guía. Revisen la plataforma, por favor. Profe, ¿puedes subir Chao, esta profe. imagen? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Puedes subir esta imagen donde hizo los ejercicios? Esta imagen no. Lo que voy a subir es el video. ¿Profe subió la clase de ayer? Déjame revisar al tiro y te contesto inmediatamente. Está lento el sistema. Ya. Mi unidad. Cálculo multivariable. ¿Están viendo? No. Aquí. Tengo la clase. A ver, déjame ver. Miren, tengo hasta el 7. A ver, miren alguno. A ver, voy a compartir pantalla. Aquí hay algo que usted debe saber. ¿Ven la pantalla o no, chiquillos? ¿Lo ven? Ya. Miren lo que ocurre. Y esto lo quiero comunicar. Yo tengo aquí todos mis ramos. Pincho cálculo multivariable y me doy con la sorpresa que supuestamente tengo hasta el 30. ¿Ya? Pero no sé por qué motivo pasa esto. Yo grabo y se graba dentro de otro archivo. Mira, ¿te das cuenta que está dentro de esa carpeta? Aparece la clase del 1 y aparece la clase del 7. Ahora voy a subir las últimas clases. ¿Ya? Lo voy a subir inmediatamente para que lo tenga ahí. Pero por favor, revise carpeta a carpeta, porque muchas veces están dentro de una misma carpeta. ¿Ya? Yo no sé por qué pasa eso. Ya, gracias. Nos vemos. Cuídense. Chao, profe. Chao. Chao, profe.